Es el paso. Membrana o barrera. ¿Qué características tiene la membrana o barrera? Entonces, ¿quién va a pasar por ahí? Bien, a través de la difusión pasiva. A través de la difusión pasiva. ¿Qué otros métodos hay de absorción? Esto no tiene batería y la doctora no trajo la batería. Está librado a suerte. Doctora, traje el cargador si quiere. Es del hacha. Ya me programé para hacerlo así. Sí. El problema es que hablo y cuando veo no avancé nada. Lo guardo. Así que no hay clase por la semana en medicina. Viernes. Pero yo no doy clase viernes. A las 7 estoy en el verano porque yo voy a ver. Vamos a ver si anda lo que nos han dado. ¿Cómo trae marca? Yo tengo. Una ampolla que no me deja respirar. Me lo pide porque ya no me siento. Estos son listo. Bien, entonces ya habíamos visto absorción, distribución. ¿Qué es un modelo monocompartimental? El cuerpo se va a distribuir en todo el cuerpo como si fuera un compartimiento. ¿Qué características tendrá que tener ese fármaco para distribuirse en todo el cuerpo de igual forma? ¿Y el bicompartimental? Sí. ¿Y el tri? Finalmente, todo lo anterior más acumulación. ¿Cómo será el BAD de un fármaco que se acumula? Bien alto, mucho más de 0,6 que ya es, en realidad 0,8 ya es un intracelular, ¿no? Y extracelular 0,2, 0,3, 0,4 puede ser todavía extracelular. Eso no es tan determinado así. Ya. ¿Para qué me sirve un BAD? Para la dosificación. Ya, en realidad para saber si es extra o intra, pero ¿y la fórmula para qué me sirve? Para encontrar la dosis. A ver, fuerte. Para saber cuántos fármacos se quedan en Para determinar la dosis correcta. Una dosis adecuada cuando yo sé qué concentración plasmática quiero alcanzar. ¿Ya? Eso es una farmacología muy fina. El libro te dice, esta bacteria va a morirse, o el laboratorio, con esta dosis. Si yo quiero esa dosis específica, uso BAD y lo multiplico por esa concentración plasmática y me da la dosis. ¿Saben cómo, no ven? ¿Qué es BAD? La cantidad de fármaco para ser administrada sobre La concentración plasmática. Concentración plasmática. Esta concentración plasmática no es para todas las patologías. Podemos poner la luz, los veo medio oscuro. Concentración plasmática no es para cualquier dosificación, sino algún cuadro clínico donde una concentración plasmática determinada me dice que recién va a afectar la bacteria o ya hicieron niveles plasmáticos para ver con qué dosis un paciente debe recibir su anticonvulsivante, o sea, caso extremadamente clínico, no para el día a día, ¿se entendió? Esto es cuando la literatura te dice, si no alcanza esa concentración, esto no va a andar bien. O cuando
cuando se hacen las concentraciones inhibitorias mínimas de un antibiótico en varias dosis para una bacteria, para ver a qué concentración recién la va a destruir o la va a inhibir. ¿Se entendió? Para eso, hay situaciones de emergencia donde yo necesito esta concentración plasmática. ¿Cómo la consigo? Cantidad de fármaco administrado igual al BAD por la concentración plasmática. ¿Queda clarísimo? Ya. Después de BAD, ¿cómo encuentro el fármaco en sangre? No me van a responder como en farmacia, no por cromatografía. Libre y unido a la Unidos a proteínas plasmáticas. No se me va a olvidar nunca. Recién le tomé un examen y un alumno lo escribió así, tal cual, debió ser el mismo. O sea que cuando le corrido tampoco me escucha. ¿Qué vamos a hacer? Importante saber escuchar. Siempre deben tener ustedes la oreja parada. Y escuchen a todo el mundo, así sea el portero, así sea tu padre que ya no lo quería escuchar, porque está ahí. Escuchen, analizan y toman decisiones. Pero quien sabe escuchar va a ser exitoso. Quien se sienta en la consulta y lo mira al paciente y lo escucha, tiene el 50% del diagnóstico. Si le dejas hablar a tu paciente. Esto es un sentido que para el médico es el 50% de su trabajo exitoso. ¿Se entendió? ¿Qué más? ¿Por dónde estábamos? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Estábamos hablando de cómo encontramos el fármaco en sangre. Libre y unido a la proteína plasmática. Deben 5 características de un fármaco unido a proteína plasmática. Farmacológica. Es inactivo, está en depósito, no se biotransforma, no se excreta, no actúa. Sí. ¿Ah? ¿A qué proteína se une? Pero puede ser albumina. Albumina porque tengo mayor concentración. ¿Cuánto es mi albumina en sangre? 3.5 a 5.5. ¿Y proteínas totales? CO8. Ok. Esto no lo valieron hace una distribución. Biotransformación. Biotransformación generalmente se prepara el fármaco para ser eliminado. La palabra generalmente ahí nos salva la papa. ¿Por qué? Porque a veces más bien lo activa, ¿verdad? Si decimos biotransformación, ¿qué va a hacer? La interacción del fármaco con enzimas o con procesos enzimáticos. Cuando digo proceso enzimático es porque se va a combinar con el oxígeno gracias a la oxidasa, siempre enzima. Este tema de las enzimas hepáticas es muy interesante. Todo lo que yo tomo vía oral, del estómago, intestino, pasa al hígado primero. No tiene otra forma de hacerlo. ¿Ya? Hay enzimas que biotransforman X fármacos y a veces hay pacientes que tienen las enzimas o más altas o más bajas. Lo ideal es hacer siempre niveles plasmáticos si yo tomara un fármaco. Eso no lo hacemos. Hoy en día se está estudiando, esto está con calefacción. Sí. Sí. Hoy en día se está estudiando en los exámenes genéticos el alcance de estas enzimas. Si este fármaco va a ser biotransformado por este paciente y en qué escala. Ahora en mayo tengo un curso en Cochabamba, viene un curso de Brasil y el curso es solo de la interpretación de los análisis genéticos y ahí ya vamos a poder hacer en Bolivia alguno donde se determinan estas enzimas hepáticas para saber cómo van a biotransformarse en el fármaco. Por ejemplo, una paciente que recibe un antidepresivo no mejora. Y los antidepresivos de última generación inhiben recaptación de serotonina. Y si sube la serotonina, bienestar, no felicidad. Y de pronto, si este paciente no consigue
biotransformar al fármaco, ¿qué va a pasar? O si lo biotransforma en exceso. Entonces ahí vamos a estudiar las susceptibilidades genéticas, características de cada uno, genéticas. Todos acá vamos a biotransformar de diferentes escalas de fármaco. Eso ya lo vamos a poder saber para poder medicar como más dirigido a un paciente. No es que lo vamos a usar en todos los pacientes, ni son económicos los estudios, pero ¿en quién lo vas a usar? A este paciente le di el antidepresivo, esperemos 3 semanas, que más o menos es un periodo de latencia. ¿Qué es periodo de latencia? Desde que doy el fármaco, ¿cuánto tiempo pasa en que empiece a hacer efecto? En antidepresivo esperamos 2 a 3 semanas sin descartar nada. Y de ahí decimos, ¿ok? Entonces, estos estudios se van a hacer solo en el paciente que ya le ha administrado un tiempo prudente y no tenés respuesta clínica. ¿Ok? Eso ya está ahora muy avanzado. Y encima, ¿qué más se está viendo? Además de esa expresión genética, si en ese paciente hay o no mutación. Si hay mutación, no va a responder nunca. Más si no hay mutación, sí tienes que encontrarle la dosis adecuada. ¿Ya? O sea que simplemente para que sepan que eso va mucho más allá. Hoy en día, esa biotransformación generalmente es preparar al fármaco para ser eliminado. Preparar el fármaco para ser eliminado. Doctora, Cante. si un paciente tiene mutación, dijo que no va a hacer efecto el fármaco, entonces no se puede dar ningún tratamiento. ¿Cómo sería en ese caso? Ya, es una mutación en una enzima. Entonces, tienes que evitar fármacos que esa enzima lo vaya a biotransformar. Si hablamos de antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los de más nueva generación, desde una fluoxetina, que fue la primera que se introdujo, hasta los últimos, citalopram, escitalopram, etc. Cada uno, si bien tiene el mismo mecanismo de acción, su biotransformación no es de todos igual. Este puede ser acetilación, este glucuronoconjugación, este glicocolaconjugación. Entonces, ¿ahí qué corresponde hacer? Revisar farmacocinética para que esa enzima hagamos de cuenta que no existe y daré otro. Y si ahí no tiene, pues voy a buscar otro mecanismo de acción. Y están tus antidepresivos de más antigua generación, inhibidores de recaptación de noradrenalina, además de serotonina. Son más complicados. Porque si yo no... Esto está de terror, creo que lo vamos a acabar apagando. Sí, pero me viene así un calor y no es menopausia, ¿eh? Ya me distraje por hablar con ustedes. Son de complejos. ¿Por qué? Porque si yo inhibo recaptación de noradrenalina, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa si mi noradrenalina se sube? Hiperactividad. ¿Dónde actúa la noradrenalina? ¿Lo voy a matar? Receptores alfa y beta. ¿El vaso qué hace? Vasoconstricción. Estimula vasoconstricción y va a subir la presión. ¿Y en corazón? Estimula, pero en beta 1 aumentan las 4 propiedades del corazón, hipertensión y taquicardia. Esos fueron los primeros antidepresivos. En algunos pacientes son óptimos. Ese paciente que tiene baja presión, bajo estado de ánimo, pero son de riesgo para algunos pacientes. Esto, por ejemplo, la monoaminooxidasa es quien va a biotransformar, es la misma enzima que biotransforma noradrenalina. Y acá puede haber una mutación, ¿sí? O puede que esté en mayor escala o en menor escala. Eso ya hoy en día lo estamos trabajando un poquito más. Ok, preparamos el fármaco para ser eliminado, porque ningún fármaco va a actuar forever. O me tomo yo un paracetamol para mis dolores de cabeza de toda mi vida. No, ¿ves? Bien, entonces la biotransformación va a tener 2 fases. Una fase
de una a biotransformación donde se produce. ¿Quién es el órgano? El hígado. Principalmente. ¿Qué otro órgano hay? El vaso. En el intestino puede haber biotransformación, en el riñón puede haber biotransformación, poca escala, en el pulmón. ¿Y será que en el plasma hay biotransformación? Pregúntenle a la lidocaína. A la lidocaína la ponemos endovenosa. ¿Cómo, profesor, endovenosa? Sí, es antiarrítmico. Bloquea canales al sodio y evita la conducción de un impulso eléctrico. Es un antiarrítmico fantástico, clase 1B, ya vamos a estudiar antiarrítmico, en vena. Y resulta que este paciente tiene su arritmia, está internada, está recibiendo su lidocaína. Ya se quiere ir de la terapia. Los pacientes más añosos son jodidos, no están acostumbrados a estar internados. ¿Saben qué hacen? Yo trabajé en terapia. Cuando él mira nomás, tras que descuida a todo el mundo, cierra la llave, se saca todo, se escapa como para ir al baño y se va. Los viejitos son mamá, van mirando todo y se escapan. Y llegan hasta la puerta del hospital caminando y se fatigaron y se arrepienten porque se fatigaron. ¿Por qué se fatigó? Porque la lidocaína entra, las estearasas del plasma ya la biotransforman, o sea que su semivida es 2 a 3 minutos. Ni siquiera pasa por el hígado la lidocaína. El plasma ya la biotransforma. O sea que su semivida es corta o larga. Por nada. Cierran la llave y ya no hay fármaco básicamente. En cambio, si me pusieron un ketorol para un dolor o un antimuscarínico para un cólico que se llama de la vesícula biliar, ya no me duele, me quiero ir, cierro la llave y me voy nomás. No voy a volver porque el dolor va a volver de acá a 6 horas recién. ¿Se entendió? Entonces, lidocaína es biotransformada del 99.9% en el plasma. O sea que biotransformación. Principal órgano, el hígado. ¿Por qué el principal? Porque es el que tiene mayor número de enzimas general. Más es el único, no. Puede ser riñón, puede ser pulmón, puede ser plasma, puede ser intestino también. Entonces, el principal órgano es el hígado. Hay 2 fases de biotransformación, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, el fármaco se nos va a combinar con el oxígeno, reacción que se llama oxidación. ¿Y qué puede pasar? Cuando los fármacos entran en fase 1, generalmente se inactivan. Profesora, ¿siempre se inactivan? No, generalmente. ¿Quién se activa? Y por ahí hay algunos trisomas. Muy bien. Oxidación. Esto ya lo avanzamos. Sí. Voy a repasar aquí. Con el hidrógeno, reducción. Con el agua, hidrólisis. Bien. Luego, ¿quién es el responsable? El responsable es un complejo de enzimas que se llaman del citocromo P450, CIP, diría, CIP 450. Y en fase 2, conjugación y siempre se inactiva en fase 2. Aquí mismo ciclo enterohepático, llegamos a ver. ¿Sí? A ver quién me lo explica. Fármacos biotransformados pueden empezar a biliar y ya son conjugados. Y muchos de ellos son desconjugados y recuperan la No liposucción. me leas nada, explícamelo con tus palabras. Eso fue tan sucesivo. Levante la mano, ¿quién me lo va a explicar? Qué vergüenza que no estudie. Uno sale de la clase y estudia. Diego. Sí, señor. Muy bien. Ciclo enterohepático. Ya está biotransformado el fármaco. La vesícula lo largó a circulación sistémica. Aquí está el hígado, la vesícula guarda los fármacos. Esto es
o el páncreas, y este fármaco viene a la segunda porción del duodeno, paráncula mayor. Conjugado, ¿es liposoluble o no liposoluble? No liposoluble, tiene carga eléctrica, puede ser positiva, puede ser negativa. Tiene carga, ¿se va a volver a absorber? No. ¿Qué tendría que pasar para que se vuelva a absorber? Que venga una hermosa bacteria y lo desconjugue, o enzima, glucuronidasa, o bacteria. Y ya, si se comen todo la conjugación, ¿cómo queda el fármaco? Liposoluble. ¿Se vuelve a absorber o no? Sí. ¿Qué fármaco sufre el ciclo enterohepático? Anticonceptivos orales, no los que son inyectables ni una DIU, ¿verdad? Anticonceptivos orales. Bien. ¿Semivida es más larga o más corta? Más larga. ¿Y de qué depende? De las condiciones del intestino, de la flora, de las enzimas, del pH, del tránsito. Si mi pobre anticonceptivo estaba dando vueltas ahí para volver a absorberse y la paciente tiene diarrea, ¿qué va a pasar? No da tiempo para reabsorberse. Son factores que van a modificar. Ya sé hasta dónde llegué. ¿Qué es inhibición enzimática? Es cuando una menor cantidad, las enzimas, digamos, es un proceso en el que las enzimas van a dejar de trabajar, van a inhibirse o dormirse y por lo tanto no van a poder biotransformar el fármaco. ¿Y su concentración plasmática? A subir. Mucho hay fármacos inhibidores enzimáticos o inductores enzimáticos o autoinductores. Sí, lo habíamos acabado, yo me estoy acordando. Todo biotransformación. Ya. Calladito, ustedes, ¿no? Yo necesito avanzar y entrar ya. No, alguien apágueme esto porque me estoy muriendo aquí abajo. ¿Qué habla? ¿Es 18? Sí, Y estuvo cerrada hasta que la arreglaron, ¿no? sí. ¿Cómo la arreglaron? ¿Quién me lo apaga esto? Hay calificación. Ahí hay un palo. ¿Hay control? A ver, intentar reacomodarse. Ahorita va a empezar a crecer. Sí, yo ya me acordé un poco lenta. Eso la media me ayuda acá. ¿Estás segura que sabe la clase? A los dos. ¿Y el de atrás está fresco? Ahorita las aulas se vacían. Siempre le falta 5 papeles. ¿Para Gabriel? El palo. No sé. Creo que lo volvió frío cuando. Ya está frío. Ya se apagó. Lo apagó. Faltaba mi mano mágica. Ya, no importa, expresión. Preparación del fármaco para ser eliminado. ¿El fármaco se va a quedar por él? No. ¿Cuáles son las principales vías de expresión? El riñón es el más importante. ¿Por qué?
porque por ahí se eliminan más del 90% de los fármacos. Vamos a estudiar sus mecanismos. ¿Qué otro órgano es de eliminación? La piel. Vía biliar o bilio fecal se puede llamar también. O la bilio fecal. La saliva. Más adecuado, ¿ah? La saliva. La saliva. Respiratorio. Por la leche materna. Pulmonar. Pulmonar. La vía pulmonar. La leche materna es una vía de excreción materna y de absorción para el lácteo. La leche materna, la saliva y acá. El semen también es una vía de eliminación. Hay fármacos como la rifampicina, que es de color rojizo y tiñe tanto la orina rojizo como el semen. Eso el paciente lo tiene que saber para evitar que se sugestione, ¿no? El sudor, la piel dérmica y a través del sudor. Vamos a ir viendo una por una con sus características más importantes. Las lágrimas también. La misma rifampicina, el paciente puede llorar y sus lágrimas son rojizas. Y no son lágrimas de sangre, son un cocodrilo. Las lágrimas. Todos se llaman emuntorios. Todo lo que va a sacar un desecho del organismo se llaman emuntorios. Vamos a recordar un poquito de fisiología y vamos a recordarlo al suprarriñón. ¿Quién ingresa al riñón? Trayéndole sangre. Arteriola aferente. Arteriola aferente tiene un buen calibre. ¿Qué pasa si ese calibre se hace pequeño? Aumenta la resistencia periférica vascular y se forma el glomérulo. ¿Para qué quiere este riñón que aquí sea de más grueso a más pequeño? Para que haya mayor presión. Esa presión, ¿qué es lo que va a permitir? Que el líquido que llega, lo que puede atravesar, porque aquí hay una membrana, la membrana de la cápsula de Bowman, que tiene pegaditas sus células entre sí. Entonces la filtración va a ser solo fármacos de muy bajo peso molecular, liposoluble. ¿Ya? Cápsula de Bowman, esto que estoy dibujando aquí, ¿qué es? Túbulo contorneado proximal, mirado con cariño. Ese túbulo contorneado proximal, ¿qué sigue? El asa de Henle. El asa de Henle. Vamos a hacerla así, delgada descendente, por aquí hacia un codito, delgada ascendente, luego Túbulo contorneado distal. un túbulo contorneado del asa gruesa de Henle. Ahí se produce la mayor concentración de la orina. Túbulo contorneado distal para terminar en un túbulo colector. Túbulo contorneado distal, Henle, descendente, ascendente, delgada y gruesa. Bien, ¿qué es lo que ocurrió acá? Al capilarizarse arteriola aferente, aumenta la presión y vamos a tener filtración glomerular. Primer mecanismo de eliminación renal. ¿Quién va a poder filtrarse? Fármacos de muy bajo peso molecular, fármacos liposolubles solamente. ¿Qué va a pasar aquí? No todo va a poder filtrarse. ¿Cuántos litros de sangre filtra por día el riñón? 180 a 200, según tu cantidad de líquido. Profesora, ¿cómo 180 a 200 si con mucha dificultad lleva 4 litros de sangre, 3.5? ¿Por qué voy a filtrar 200? Porque una vez que se filtra, se reabsorbe. O sea que aquí tenemos la filtración glomerular. Esa filtración glomerular va a sacar por orina. Más no todo lo que llegó al capilar, al glomérulo se va a filtrar, entonces sale arteriola eferente. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que recordar un poquito fisiología, que esta arteriola eferente que sale se vuelve a capilarizar y forma capilares peritubulares.
Los capilares peritubulares, y esta es la nefrona, están a modo de guante. Recuerda que lo estudiaron así. ¿Qué significa? Que este capilar peritubular, que es circulación sistémica, vuelve a tener contacto con la nefrona. Llegó acá, no todo se filtra y sigue su camino. ¿Por dónde sigue su camino? Arteriola eferente, capilares peritubulares. Vamos a dar un ejemplito. Ese ejemplito es superglucosa. Esta va a ser la glucosa. Llegó acá la glucosa y se filtró el 100%. ¿Cómo, profesor, en orina glucosa? ¿Qué voy a pensar si hay glucosa en orina? Diabetes. No, porque hay un fármaco que bloquea la reabsorción y lo lleva por ahí. ¿Cuándo hay glucosa en orina? Cuando en sangre está mayor de 180 miligramos de cilindro. Umbral renal de glucosa. ¿Cuánto había sido? 180. Si tengo 181, en mi orina ya va a haber glucosa. Umbral renal. O sea que al que le hacen un examen de orina y hay glucosa en orina, a priori ya sabemos que el sangre está elevada. Pero hoy en día hay un fármaco, que se lo voy a decir al final. Esta glucosa se filtró. Yo les acabo de decir que no va a haber glucosa en orina. ¿Qué tiene que pasar con esta glucosa para que no haya en orina? Se reabsorbe. Segundo mecanismo de función renal, no estoy diciendo de eliminación. El riñón filtra, silencio, además reabsorbe. ¿Qué es reabsorción? El paso de la nefrona va a pasar a intersticio y va a pasar nuevamente a los capilares peritubulares. Reabsorción tubular. Vamos de nuevo. Se filtró la glucosa. No puede haber glucosa en orina. Tienen que haber transportadores que lo van a traer de vuelta ¿a dónde? Circulación sistémica. A intersticio primero y después de vuelta. Y otra vez quedó mi glucosa, la totalidad, las 6 moléculas, en circulación sistémica. ¿Lo voy a pillar en orina? No. ¿Un fármaco que se reabsorbe es eliminado? ¿Será mecanismo de eliminación la reabsorción? No. Ok. Sí, la filtración glomerular. ¿Está claro? ¿Qué fármaco les decía yo? Lo van a buscar. Hay un fármaco que esta reabsorción de glucosa es nuevo relativamente, la bloquea. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Se va por orina y le va a bajar la glicemia en sangre al paciente. Pero ¿qué tienen que saber el médico y el paciente? Que en la orina va a haber glucosa. ¿Se entendió? ¿Pero qué riesgo hay si hay glucosa en orina? No, porque le van a dar a un paciente diabético. Tu glucosa está bonita en sangre porque estás perdiendo glucosa por orina. ¿Qué va a pasar si es dulce mi orina? Vienen las hormigas. Yo tengo un paciente que dice, yo orino en algún lugar, y si vienen las hormigas, ya sé que mi glucosa está alta y me quiero morir. Ese es un mecanismo, un paciente del campo. Pero no está mal su mecanismo de control. Sí. ¿Qué riesgo hay que la glucosa esté en orina? Principalmente en mujeres. Infección. Principalmente en mujeres posmenopáusicas. La menopausia es muy compleja, muchas veces si no se cuida el cuerpo, porque las infecciones urinarias a repetición son frecuentes. Y si hay glucosa en orina, la bacteria pues tiene un caldo de cultivo ahí espectacular, como estar en un laboratorio con todos los nutrientes. Y en un diabético, ¿cuál es su piojo el diabético? Dice, no sé por qué se murió la paciente. Dice, solo tenía infección urinaria. Era diabetes. Infección urinaria, pielonefritis, sepsis, se nos incendia rápido. Principalmente paciente añoso. ¿Ok? O sea que es un efecto adverso importante, sí. O sea que no es que se le puede dar a cualquier paciente. Si hay antecedentes de infecciones urinarias, a repetición, en esa paciente, digo esa porque es lo más usual en mujeres, en varones puede ser también.
ese fármaco no se lo puedo dar. Y es un buen fármaco para bajar glucosa, bastante efectivo, más el efecto adverso que va a ser. Es deseado y es adverso. Es deseado porque se va a llevar la glucosa por la orina y es adverso porque puede generar infecciones urinarias por ser un caldo de cultivo. Bien. Ahora vamos con el ácido úrico. ¿Qué es el ácido úrico? Producto de degradación de ácido nucleico, de purina y de pirimidinas. Ok, Sandra. Doctora, no nos diga cómo se llama el fármaco. Porque lo van a buscar. Van a buscar antidiabéticos que inhiben la reabsorción de glucosa en orina. Así lo vas a buscar. Y me lo vas a contar. ¿No la furosemida? No, furosemida es un diurético. Furosemida va a actuar aquí, bloqueando reabsorción sodio, potasio, cloruro asociado a la lactasa. Son fármacos relativamente nuevos, no muy económicos, pero es una buena alternativa cuando ya glibenclamida y altenos no están funcionando. Silencio, silencio, lo buscan para su tiempo para que yo avance. Vamos. Ácido úrico, lo vamos a dibujar cuadradito porque el ácido úrico es medio gordo. ¿Un paciente que no come carne puede tener alto el ácido úrico? Bueno, si no come carne, ¿Ah? si no come, ¿No come, no? pero si Si toma tomas la los vegetales muy verdes, igual aumenta el ácido úrico. Ya, no come vegetales verdes, son todos rojos y amarillos. consume café. Yo estoy haciendo la mamá del diablo. Está bien, me deja que razone. ¿Puede un paciente tener el ácido úrico alto, aunque no coma carne ni proteína? Sí, profesora. Tengo 3 pacientes así. Uno de 15, el otro de 50, 60 pisos y el otro por ahí. El padre y el abuelo ya debe tener 70 y pico. Pacientes formadores de ácido úrico genéticamente y se forman por estrés. O sea que sí, ese paciente que ya le mejoraste la comida, ya está casi vegetariano, en ese paciente puede tener hiperuricemia, sí. Y generalmente son pacientes que tienen algún tema genético renal que hay que revisar. ¿Okay? Aunque le dé el uricosúrico. Uricosúricos son los fármacos que bajan el ácido úrico. Ellos son formadores de ácido úrico. Por ejemplo, ese paciente, ahí hay que estudiarlo genéticamente para ver cuál es la mutación con la que él nació en los genes que van a eliminar el ácido úrico. A veces es en la formación, a veces en la eliminación. Pero bueno, nuestro tema es que el ácido úrico es así de grande. Pues ácido úrico, molécula grande. ¿Será que el ácido úrico puede filtrarse? Es así de grande, tiene carga eléctrica. No se va a filtrar. Y la pregunta del millón, ¿y si no se filtra todo vamos a tener el ácido úrico alto en sangre? ¿Y por dónde va a salir? ¿Por la nariz? ¿Ah? Líquido fecal. Ojalá. Solo se va por el riñón. Una célula Invéntate algo rápido. el endotelio de la nefrona lo excreta. Haciendo una genocitosis, será. Sí. Sí, es un epitelio, ¿sí? Una endocitosis, luego una exocitosis por el lumen de la nefrona. Ya, en realidad, este ácido úrico que llegó al capilar peritubular va a sufrir un proceso que se llama secreción tubular. Secreción tubular usa transportadores selectivos y saturables, no es pinocitosis, son transportadores. Pero ese es el mecanismo. Quedó el ácido úrico, no se filtró, sigue dando vuelta, llega al capilar peritubular y de aquí para allá se llama secreción tubular. La secreción tubular es normal en mi organismo, sí. El ácido úrico es un ácido, ¿verdad? Entonces la secreción tubular
de forma normal en mi organismo usa dos caminos. Si la sustancia es ácida, se llama la vía del ácido úrico. Si la sustancia es básica, se llama la vía de la colina. La colina tiene carga eléctrica. Viene de acetilcolina, es un desecho de un neurotransmisor. O sea que nuestro organismo, por secreción tubular, puede eliminar sustancias ácidas, que se llama vía del ácido úrico, y sustancias alcalinas, que se llaman vía de la colina. ¿Qué característica tiene? Es selectivo, es saturable, usa transportador. Desde circulación sistémica hasta la nefrona. Y después se va a reabsorber. Sí se reabsorbe un porcentaje. A ver, piensa, si tiene carga eléctrica. No se La reabsorbe. molécula es grande. Ionizado. Se elimina. Ya no se reabsorbe y se va a ir. Lo mejor, fíjate el concepto de carga eléctrica y tamaño. Para pasar una membrana tiene que ser nuevamente liposoluble, tiene que ser sin carga eléctrica. Y por transportador de vapor. De acá para acá y de acá para acá ya no. Ya se va a ir. Ya se va a ir. A ver, si yo les pregunto cuáles son los mecanismos de eliminación renal, ¿cuál es la primera respuesta? Filtración. Renal, ya saben para quién. ¿Y la segunda? Secreción. Ok. Aquí hay una regla de los 7 que la da Litter. Litter tiene sus cosas bonitas. Es un libro que no se actualizó, pero tiene buenos conceptos. La regla de los 7. Si el fármaco sufre secreción tubular, se vaya a una parte del fármaco en 7 minutos. O sea que la secreción tubular es la vía más rápida de eliminación renal. La filtración glomerular usa 70 minutos. Me tomé un fármaco, él se va a filtrar para eliminarse. En 70 minutos ya voy a tener una parte del fármaco afuera. Y si el fármaco sufre filtración glomerular, después de la filtración glomerular sufre reabsorción tubular, vuelve a sangre, el tiempo que demora nuevamente llegar al riñón para irse y ya no ser reabsorbido, dura 7 horas. Dura 7 horas. Tres cosas aquí que hay. Secreción, filtración más reabsorción. Okay. Estas dos son eliminación, ¿no? Ya. Vamos a razonar. Tengo un paciente que se intoxicó con aspirina. Esto es muy usual en los niños. Los niños encontraron el frasco de aspirineta del abuelo, o la aspirineta viene en blister, ¿no? Y a ellos alguna vez le dieron, y es rica, y es rosadita, y tiene un poquito de sabor. Entonces este niño se tomó todas las aspirinas que pilló el abuelo, aspirinetas de 100. Un riesgo alto, sí, se llama salicilismo la intoxicación. Ácido acetil salicílico es un fármaco ácido. Él sufre filtración glomerular más reabsorción tubular. Cuando sufre reabsorción tubular, vuelve a circulación sistémica. Ya se lo tomó el niño, o sea que ya no le puedo hacer lavado gástrico porque de aquí a que la mamá llegó a casa, sacó la piruleta del abuelo para darle, se da cuenta que faltan y no sabe cuántas horas pasó. Capaz 6, 7, 8 horas. Ya no puedo hacerle lavadito gástrico. Y el fármaco se filtra, se reabsorbe y vuelve a circulación sistémica. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer para que se vaya más rápido y ya no se reabsorbe? Bloquear la reacción. ¿Cómo? ¿Cómo? Bloquea de reabsorción. Con un fármaco que sea El que me lo diga sin mirar su cuaderno. que ¿Con ahí furosemida? anda. ¿Quién dijo? Si da furosemida va a forzar diuresis y va a hacer que se vaya más rápido. No está mal. Pero corremos el riesgo de baja presión. No tendríamos que tenerlo internado, con volumen y controlando. No está mal tu respuesta.
Pero, ¿qué yo puedo hacer para que el fármaco no se reabsorbe? Les voy a ayudar. Solo se reabsorbe lo que es liposoluble, la fracción liposoluble, no el 100%. Espérame que piensen todos. Quiero que todos piensen. No se reabsorbe el 100%, porque para reabsorberse tiene que pasar doble membrana lipídica y hemos visto que son fármacos ácidos o bases débiles, ¿verdad? Nunca 100% es ni a derecha ni a izquierda. Un minuto. ¿Qué vamos a hacer? Un minuto. Sin mirar su cuaderno. Tiempo. Levante la mano, ¿quién sabe? Una idea por lo menos. 1, 2. ¿Quién más? 3. ¿Quién más? Y las demás materias grises. Se reabsorbieron. Cambia. Hay que ionizar el fármaco. Me gusta. ¿Y si él es ácido, con qué lo ioniza? Con una base. Serio, digo, bien. Bicarbonato de sodio. A ver, voy a pensar. Mi fármaco es ácido. Esto se los enseñé para toda la vida, porque eso lo van a ver en el riñón, lo van a ver en humor acuoso, lo van a ver en todos lados. Ese fármaco ácido es un ácido débil, ¿verdad? Si yo le pongo acá un medio alcalino, ¿qué va a pasar? ¿El equilibrio a derecha o a izquierda? A derecha. Mayor cantidad de fármaco Ionizado. No Liposoluble. liposoluble. Si es no liposoluble, No se no se reabsorbe. ¿Se entendió? Hay que poner bicarbonato, alcalinizamos la orina, mayor cantidad se va a formar de fármaco ionizado. Si tiene iones ya no reabsorbe. ¿Quedó clarísimo? Sí. Y si se intoxicó con un fármaco alcalino, le damos ácido acetil salicílico, no. Le damos ácido ascórbico. ¿Qué es el ácido ascórbico? ¿Por qué la prefiero? Porque ella es muy noble. Viene, antioxida lo que tiene que antioxidar, regala electrones para todo el mundo para antioxidarlo y se va por orina como ascorbato sin molestar, como ascorbilo, sin molestar a nadie. ¿Okay? O sea que ya saben cómo favorecer la eliminación de un fármaco en intoxicación siempre y cuando el fármaco sufra reabsorción tubular. Si solo se filtra, no puedo hacer nada. Le doy furosemida, como decía, ¿tu nombre era? Kenneth. Como decía Kenneth, le doy furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Va a forzar diuresis para que se filtre más rápido y se vaya. Pero si el fármaco sufre reabsorción, ionizo el fármaco modificando pH de orina. ¿Se entendió? Ok. Vamos a ver si siguen pensando. ¿Conocen la penicilina sódica? Sí. ¿De dónde se obtiene? Velón. Penicilino tomatato. Hoy en día por síntesis, baratísima, pero originalmente del penicillium notatum, de un hongo. La penicilina sódica, vamos a tener un paciente con meningitis. Meningitis por un neumococo. También sirve para un meningitis por un meningococo, pero gracias a Dios es poco frecuente, son solo epidemias, es muy compleja una meningitis por meningococo, pero no sirve, ¿ya? Y resulta que esta penicilina, el 90% se elimina por secreción tubular. ¿Se va a eliminar rápido o lento? Okay. Y me baja los niveles plasmáticos terriblemente. Por lo tanto, a un paciente adulto hay que darle 6 millones de unidades internacionales cada 4 horas. 30 millones al día.
¿Será que la enfermera va a estar ahí cada 4 horas, hacer su dilución y colocar? ¿Será que yo me voy a confiar en ese tratamiento cuando tenemos una enfermera para 20 pacientes? Pues va a estar en terapia, ¿no? En terapia por lo menos cada 3 o 4 meses, una licenciada. No le gusta que le digan enfermera. Ustedes díganle licenciada y ya van a ver cómo lo van a atender de bien en el hospital. Desde que no son pasantes, antes de interno, que son estudiantes. Querida licenciada, señora enfermera, el suelo del paciente. Ya saben la clave. Ya. Aquí el cumplimiento va a ser, el cumplimiento probablemente no va a ser el mejor. ¿Sí? El cumplimiento se llama adhesión a la terapia, ¿no? Y es un fármaco que se va por secreción tubular. Es ácida. ¿Qué vía va a usar? Ya tengo 2, si no es Juan y Pedro, ya la borré. La vía del ácido úrico va a usar secreción tubular 90%, casi toda se va. Dijimos que en 7 minutos ya se va un 10%. La vía del ácido úrico. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer para que no se vaya tan rápido? Le hacemos ataque de gota, por ejemplo. ¿Qué es ataque de gota? Varios medicamentos. A ver, piensen, todo. 1 minuto de pensar. Desafíen a su cerebro. El fármaco se va por secreción tubular, rapidísimo. Yo necesito que no se administre cada 4, que se administre cada 8, que no se escape tan rápido. Él le usa la vía al ácido úrico. Lo hace. Yo le voy a preguntar cuál. Dame un número volando. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para ti. Cante. ¿Qué hace? Bloquear los transportadores de secreción tubular. Ya. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a usar, aumentando el ácido úrico, lo vamos a complicar, porque el ácido úrico, si está muy alto, tiene afinidad por las articulaciones que están más inflamadas, la más ácida la cristaliza y la destruye y erosiona el cartílago. Vamos a usar un fármaco, profesora, que tenga alta afinidad por secreción tubular y que use esa vía para eliminarse. ¿Ya? ¿Qué le vamos a dar a este paciente junto con su penicilina? Le vamos a dar probenecid, fármacos que se llaman uricosúricos, lo que hacen eliminar el ácido úrico justamente, no estaban enfermas. Uricosúrico, probenecid o el alopurino. Estos fármacos tienen afinidad por la vía del ácido úrico y ellos van a ganar. Cuando viene la peni a querer irse por ahí, está ocupada la vía y usa transportadores selectivos insaturados. ¿Okay? Y el 10% de la peni se va a ir por filtración glomerular. Cuando esta vía está ocupada, se estimula un poquito esta y se elimina más por filtración. ¿Y la filtración es más lenta o más rápido que la vía del ácido úrico? Es más lenta. Okay. Entonces el fármaco va a tener una semivida mucho más larga. Y ya en lugar de cada 4, hacemos cada 6 o cada 8. ¿Por qué sé que la penicilina no se filtra? Porque tiene carga eléctrica. Y si tiene carga eléctrica, ¿por qué dije yo que la usamos en meningitis? Tiene que atravesar barrera hematoencefálica. La infección se vuelve permeable. Y este riñoncito, a veces, pues, ahorita hay mucho dengue, ¿no? Influenza. Altas temperaturas, 2 a 3 días.
Cuando hay alta temperatura, esto aumenta un poquito la permeabilidad y podemos encontrar proteínas en orina sin que haya daño renal. Ya eso lo van a ver en las orinas de los pacientes. Cuando hay hipertermia, abre un poquito las barreras y puede haber hiperpermeabilidad, y lo que no debía haber en orina a veces lo podemos encontrar, ¿no? Termina la temperatura y eso mejora. Bien, a ver qué más acá. Estas dos cosas quería decir, ya estoy. Entonces, a nivel renal, vías de excreción, filtración y secreción tubular. La absorción tubular es volver a circulación sistémica. Bilio fecal. ¿Quién quiere hablarme algo? A ver. ¿Qué fármacos se van a ir por bilio fecal? ¿Los que entran por la vía oral? No necesariamente. No, porque si es jugado, no van a poder pasar la temporada. Vean peso molecular. Superhígado, este es el dibujo que mejor me sale, ¿eh? De ahí llego. Superhígado había transformado. Aquí tenemos los fármacos. Puede ser el primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, el que ustedes quieran. Y esto ya está conjugadito, ¿verdad? Uno con glucurónico, y este hígado echa su contenido ¿a dónde? La vesícula, ¿cuál es su única función? Almacena y almacena y sigue almacenando y no hace más nada. Y se concentra porque va llegando, ¿verdad? Tiene material del hígado y ¿de dónde más? El páncreas. Del páncreas. Páncreas exocrino tiene que ayudarnos con amilasa para biotransformar almidones en intestino, con proteasa, con lipasa. Bien. Y luego cuando ya esta vesícula va a almacenar bilis, sí, pero va a almacenar además de la bilis, un poquito de fármacos también. Principalmente los que ya están biotransformados. ¿Dónde echamos el contenido acá? Segunda porción o parámetro mayor del duodeno. Y aquí van a llegar los fármacos. Algunos capaz biotransformados, otros no. Entonces, ¿qué fármacos van a poder eliminarse por bilio fecal o bilio secal? Igual. Fármacos que sufren biotransformación y que son acumulados en vesícula biliar. Fármacos que sufren, ¿quién va a ser eliminado por esta vía? Fármacos que sufren biotransformation hepática. A todo hay que ponerle nombre y apellido. Fármacos que sufren biotransformación hepática y que son almacenados en la vesícula biliar. ¿Quién mueve a la vesícula biliar? Colecitos principalmente. Son almacenados en vesícula biliar y echan su contenido hacia el intestino y se va por ahí, punto. Algunos, no todos, no es una regla, pudieran desconjugarse. Algunos, por ejemplo, acitromicina sufre desconjugación, anticonceptivo, desconjugarse y volver a absorberse, que es reabsorción. Volver a absorberse, que es reabsorción. ¿Okay? Muchas veces pueden teñir las heces fecales. Muchas veces pueden teñir las heces fecales. En porcentaje no son muy altos la excreción biliar. De un 10 hasta un 20% de la totalidad de los fármacos. Fármacos que sufren
entero hepático, que ya saben lo que es, van a tener una semivida mayor. Fármacos que sufren un ciclo entero hepático van a tener una semivida mayor. ¿Y el colesterol sufre ciclo entero hepático? ¿O no? Molécula normal, colesterol. Sí, doctora. Sí, señor. Sí. Si sufre ciclo enterohepático el colesterol, es desconjugado, vuelve su liposolubilidad y otra vez se absorbe. ¿Qué podemos hacer para cortar este ciclo? Inhibir la formación de colesterol. Inhibir la... Formación de colesterol. No, es la Inhibir su absorción. reabsorción. Inhibir la formación no es tan sencillo. Lo que usamos para colesterol, el más usado son las estatinas. Inhibe la 3-hidroxibutanoico enzima reductasa, la última enzima de todo un ciclo bioquímico. Por eso es que a mí no me encanta. Bloquea la última enzima, baja el colesterol, pero de ahí atrás está todo idéntico. Y el paciente vuelve, lo voy a ver cada año, don Pedro, le dice el cardiólogo. Y hoy ya le bajé su colesterol, con un mes de tratamiento. No, pero 6 meses o en un año, ¿paso cuánto? ¿Cómo va a volver el paciente en un año? Otra vez colesterol alto. ¿Sí? Ahí lo que hay que hacer es los pasos bioquímicos anteriores del médico. Y hay pacientes que tienen mutación y genéticamente son formadores de colesterol. Es otro cuento. ¿Qué podemos hacer si él se reabsorbe? Podemos usar fibra, como un salvado de avena, un psyllium, un oficilio, y esta fibra absorbe sobre su superficie al colesterol y se lo lleva en gran parte. Bloqueo la reabsorción. Y si es una fibra y es un prebiótico, alimenta las buenas bacterias, mejora las heces, no se absorbe y disminuye la absorción de carbohidratos. Todos deberíamos tomar fibra porque nuestros alimentos de Sudamérica son bajos en fibra, muy bajos en fibra, es puro carbohidrato. ¿Qué vas a almorzar? Tu milanesa, proteína, con arroz, con papa, con yuca y doble arroz para llenarme y puré de papa encima. ¿Qué residuo tiene lo que comiste? La papa se va a absorber toda, el arroz se va a absorber todo, son carbohidratos. ¿Qué residuo hay? Son dietas pobres en residuos. Entonces, ¿qué espera? ¿Un estreñimiento o un efecto laxante? Gracias. Y el colesterol feliz. Encima el carbohidrato llega y se fermenta como pipón. No sigamos. ¿Qué debo comer? Fibras. Vegetales en la comida siempre. Frutas de merienda. Dejar los panes a un lado. Ya vamos a ver. Si no me enrojo y no... Vamos. Ya está la vía biliofecal. La saliva, pocos fármacos se van a eliminar por la saliva. A veces puede teñir la saliva o generar un sabor desagradable al paciente. ¿Quién se elimina por la saliva? El hierro. Hierro. El hierro es horrible. El paciente te dice, ya no quiero tomar hierro, doctora. Es como chupar un clavo todo el día. Los pacientes que toman su biclona para dormir, es un sabor amargo, te dicen en la boca, insoportable. Dormí bien, entonces me levanto contento. Tras que tengo percepción de mi salida, ya me cambia el humor. Es que los pacientes quieren todo también, ¿no? Ayer atendí a una paciente que le atendí por A, B y C. ¿Cómo estás? Mal. Y me dice, ¿por qué mal? Por B, nuevo problema de salud. Ah, le digo, o sea que no hemos mejorado, no. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tu problema A, no, eso está bien, doctor. Tu problema B, eso está muy bien. El C también. Hay uno nuevo, generalmente asociado al uso de los fármacos. ¿Se entendió? Sí. Siempre que atiendan a un paciente, la cabeza es traidora. Cuando quieres acordarte, no te acuerdas. En exámenes ocurre a mí. Con los pacientes igual. Que tu paciente se siente y que vos le empieces a hablar, te vi hace 48 días o hace 2 meses, viniste por un problema de migraña, había un estreñimiento crónico, distensión abdominal, el paciente te mira así. Este médico sabe,
sea, no tengo, ay doctora, dice, cada que voy al médico, tengo un médico que es viejito ya, tengo que contarle toda mi historia todas las veces que voy. Voy una vez al año porque los ojos, que tomo tal fármaco por una plasmosis. Todas las veces le tengo que contar la historia y todas las veces lo escribe. Dice, pero no sé dónde lo escribe. O sea que es importante cuando atiendes a tu paciente. Un recordatorio de su anterior visita, evalúas todo lo que vino. ¿Por qué vino y qué tú estás trabajando para ver si entrar a lo nuevo? Eso no tiene precio en un paciente. Si vas al médico, para el paciente el médico es familiar. Pero para el médico, ¿atendió cuántos pacientes en 2 meses? Muy difícil. ¿Qué es más fácil que me reconozcan? ¿Ustedes en la calle o yo a ustedes? Nosotros. Yo voy caminando, doctora, ¿cómo le va? Yo me sonrío, ¿no? Porque digo de ser algún alumno, algún amigo de mis hermanos, alguien. Generalmente son alumnos. Porque para uno es muy familiar, porque yo soy una, pero ustedes son demasiado. ¿Sí? El sábado anterior tuve que internar a mi sobrina que estaba deshidratada por dengue y yo me porté como una tía. O sea, la acompañé, calladita, la doctora nos explicaba del dengue, la fase del dengue, sus leucocitos, yo calladita porque era muy familiar. ¿No? Todo excelente, pues 100 puntos de esa clínica y cuando nos íbamos apareció un exalumno. Doctora Daje, ¿cómo le va? Eso es usual. Eso es otra cosa. Cuando te toca ser paciente, como médico tienes que ser paciente. Ni siquiera llegar a decir, mire, yo soy médico y bueno, si es médico no la trata, porque necesito que la interne y me mande. ¿Se entendió? Vamos. ¿Por qué llegué hasta ahí? Eliminación por saliva, todo fue por la saliva, ¿no? Ya, se pueden eliminar en poca cantidad, pero puede trastocar gustos, sabores. La eliminación pulmonar, ¿qué características va a tener? ¿Es rápido? Es rápida y solo para sustancias que son volátiles y liposolubles. Sustancias volátiles. Y va a haber un coeficiente fármaco-aire, ¿no? Para que eso pueda eliminarse. Siempre va a haber, la eliminación es de mayor concentración hacia menor concentración. Siempre de mayor concentración a menor. La absorción es al revés, mayor concentración afuera hasta ir igualando la concentración en el cuerpo. Aquí vamos a venir del cuerpo hacia afuera. La vía pulmonar entonces no es para cualquier fármaco. La leche materna es una vía de excreción materna. Bendecida esa vía de excreción materna, porque tiene proteínas fácilmente digeribles, porque tiene ácido graso fantástico. La leche es ligeramente ligeramente ácida. La leche es ligeramente ácida. Y si es una vía de excreción, ¿qué fármacos se van a eliminar más? ¿Fármacos ácidos o fármacos alcalinos? Ácidos. ¿Así? A ver, piensen con la cabeza que yo estoy diciendo. No es ácido, es básico, ¿por qué? Vía de excreción. ¿Quién se va a excretar? Base. Fármacos base. Fármacos base. Lo que ioniza o lo que no ioniza. Lo que está ionizando se necesita un fármaco de base. Sí, porque el otro liposoluble se va a ir, no se va a ir. Okay. La leche entonces ligeramente ácida, se van a eliminar mejor fármacos básicos, porque no se van a reabsorber, se van a ir. Sin embargo, por leche materna se elimina gran cantidad de fármacos en concentraciones no muy altas. Si el fármaco es muy liposoluble, lo voy a encontrar en gran porcentaje, la fracción liposoluble. Bueno, por el semen, algunos fármacos, no todos, algunos fármacos, también es un envoltorio, poca cantidad de fármacos en el semen. Y piel. ¿Quién se va a eliminar por piel?
Fármaco muy liposoluble, muy liposoluble y se eliminan a través del sudor. ¿Qué alimento se elimina por el sudor? Así nadie abra la boca en el micro. Cuando alguien comió ajo, no queda un bicharraco alrededor. Ya. Listo, con expresión. ¿Cómo andamos? 6 minutos, más bien que llegué tarde, quedan 14 minutos. El jueves atravieso toda la ciudad perdiendo mi paso temprano. Nunca puedo llegar tan tranquilo. Ya. ¿Qué me falta acá? Me faltan conceptos, factores que modifican la acción de los fármacos. Modifican la acción de los fármacos. Hay factores generales y factores individuales. Factores generales y factores individuales. Factores generales, por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, alguna alteración o a nivel hepática o a nivel renal. Vamos a pensar, ¿por qué la edad puede modificar la acción de los fármacos? Generalmente, las edades que van a modificar la acción de los fármacos son los dos extremos de la vida. Los pequeños, principalmente recién nacidos, y el otro extremo, La tercera edad. la tercera edad. ¿Por qué? Generalmente el neonato, el prematuro, el recién nacido, tiene su grupo enzimático inmaduro. ¿Ya? Grupo enzimático inmaduro. Y ahí tenemos el medio ejemplo de supercloramfenicol. Cloramfenicol es baratísimo, es antiguo, diría mi amigo residente, le pega a todos. En realidad tiene un espectro muy amplio para gran positivo, gran negativo. Atraviesa barrera hematoencefálica, útil en con un espectro muy amplio. Más, ¿cuál fue el problema del cloramfenicol? Ya, es un neonatito recién nacido que es tan barato que la Seguridad Social lo puede comprar. Tiene sus sistemas enzimáticos inmaduros y con dosis usual, sin ni siquiera darle dosis tóxica, él hace el síndrome del niño gris. ¿Y qué es el síndrome del niño gris? El cloramfenicol no se metabolizó porque no tiene las enzimas maduras y se acumula en los ganglios de la base y le disminuye la respiración. ¿Okay? Por eso es que los dos extremos de la vida son de alta cuidado para administrar fármacos. Y la tercera edad, el recién nacido tiene su sistema inmaduro. Y la tercera edad, decimos deteriorados. Pasaditos de maduro. Más deteriorados. Más deteriorados. Por ejemplo, el riñón de un paciente de 85 años, ¿filtra más o filtra menos de 40 de 30? Por los años va disminuyendo su actividad, con patologías mayores todavía. Bien. Sistemas enzimáticos inmaduros o sistemas enzimáticos ya más deteriorados. El sexo no modifica mucho la administración de fármacos, pero hay fármacos que se biotransforman más rápido en hombres o en mujeres. Depende del estrógeno o depende de la testosterona, ¿ya? ¿Peso y talla? Sí, pero ahí intentamos dosificar por peso y ya. No sería algo... En cambio acá, tu paciente es grande o es muy chico, ¿ya? Alteraciones, acá sí.
alteraciones hepáticas modifican, claro. Si yo tengo una insuficiencia hepática y el fármaco se biotransforma, ¿qué va a pasar? No se va a biotransformar la cantidad que precisamos y el nivel plasmático en el cielo. Bien. Y si hay insuficiencia renal, no se va a poder eliminar a la velocidad que está determinado ya en la literatura. ¿Qué tengo que hacer con ese paciente? Ajuste de dosis por función renal. Vamos a hacer una práctica de eso. Ahí vamos a sacarle la filtración glomerular del paciente. ¿Cuánto filtra ese riñón? Esta fórmula para mí es la más sencilla, 140 menos la edad por el peso sobre el valor de creatinina en plasma por 72. Eso si el paciente es hombre, y si es mujer multiplico por 0,85. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo sé cuánto filtra el riñón de mi paciente? 140 es un valor constante, menos su edad, por el peso del paciente. Hasta ahí es muy sencillo conseguir todo, edad y peso. ¿Más en qué me voy a basar? Creatinina en plasma, que es indicador de función renal, por 72, que es una constante. Y ahí le saco la filtración de mi paciente. Si es un hombre, hay unas tablas que te dicen si el paciente filtra de 30 a 40 ml, dele esta dosis. Si filtra de 40 a 80, esta otra, lo vamos a hacer. Si filtra de 80 a 100, le doy esta otra dosis. Ya hay tablas, no me tengo que inventar nada. Capaz el fármaco era 500 miligramos cada 8 horas y por su filtración nos toca 500 miligramos cada 12 horas, cada 24. ¿Se entendió? Eso se llama ajuste de dosis por función renal. ¿Y por qué multipliqué por 0,85 si es mujer? Porque las mujeres filtramos un 15% menos que los varones. Para mí es variable eso, porque si uno toma mucho líquido, va a filtrar nomás. Por 0,85, porque mujeres filtran 15% menos que varones. O sea que estas alteraciones son importantes, estas dos extremadamente importantes. Los dos extremos de la vida extremadamente importantes. El sexo no. Hay muy poca variación en biotransformación y eliminación de fármacos si es hombre o si es mujer. Esa para mí es la menos importante. ¿Okay? Y finalmente las modificaciones individuales se las voy a anotar y ustedes la van a buscar. Con eso terminamos la parte de generalidades para que podamos entrar ya al sistema nervioso autónomo. Y ahí vemos lo que ahí vamos a aplicar cómo se absorbe el fármaco, cómo se distribuye, cómo es su DAD, cómo es su modelo de distribución, qué biotransformación tiene, si es fase 1, si es fase 2, cómo se excreta, si es por filtración, si sufre reabsorción, si sufre secreción. Va a ser importante entonces saber todo eso. Este primer capítulo es para todos los fármacos que estudien, o sea que lo tienen que estudiar así. Primero que van a ganar puntos y segundo que tienen que saber. Factores individuales, idiosincrasia. Buscan qué es idiosincrasia. Hipersusceptibilidad. 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 SC. Ya. Hipersusceptibilidad. Hipersensibilidad o alergia es otra cosa diferente a hipersusceptibilidad y a idiosincrasia. Hipersensibilidad o alergia. Más nada. Con eso terminaríamos ya esta parte, por lo menos para que les quede tarea. ¿Cuándo es la siguiente clase? El lunes. ¿Cómo que martes? Martes viene el examen. Muy bien, criaturas. Los que se retiran, los que solo se quedan, abran bien las orejas. Solo se queda el grupo C2. Profesora, yo no vine. El problema de ustedes que no vinieron.
C2 se queda aquí.